Hola, bienvenidos a Control Estadístico y al núcleo temático número 4. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra materia de Control Estadístico de Procesos. Como dije anteriormente, hablaremos sobre el núcleo temático número 4, último de nuestro trimestre. Mi nombre es Oswald Carvajal. El contenido del video presente, hablaremos sobre qué es la capacidad de proceso, el plan de evaluación del curso nuevamente, la bibliografía recomendada, hablaremos algo sobre gráficos de control y sobre nuestra actividad última, la sumativa número 4. ¿Qué es la capacidad de proceso? Es el rango de variación que existe en condiciones normales que tiene todo proceso debido a variables accidentables. Esas variables accidentales pueden ser cualquier fenómeno aleatorio o fenómeno que afecte directamente a nuestro proceso de una forma inesperada. También podemos definir la capacidad de proceso como el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con unas especificaciones técnicas dadas. Si yo estoy dentro de ciertos parámetros dados en lo que hice mi diseño original, estaré en un proceso controlado. Si estoy fuera de ella, estoy fuera de control. El curso entonces, ya vamos a nuestra actividad síncrona número 4 en la semana 9, nos queda la semana 10, que es la presentación de la última sumativa. Va a ser un proyecto que se corrige a través de una rúbrica, nos da el último 25% del 100% de nuestra nota de trimestre. Por favor, consideren las fechas porque ya estamos a final de trimestre y no nos tenemos mucho margen y tenemos que cumplir con los plazos establecidos. La unidad temática 4 tiene como competencia específica determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Tiene varios temas este núcleo temático, entre ellos el concepto de capacidad de proceso, los pasos de estudio de esa capacidad de proceso, la identificación del patrón de variabilidad, métodos de estimación de esa variabilidad, cálculos de índice, construcción de un intervalo de confianza de índice, comprobación de la normalidad de los datos, el índice CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad de proceso y los índices PP y PPK. Es importante que el video vamos a tratar someramente algunos de estos aspectos, pero queda de parte de ustedes entrar a estudiar dentro del contenido del núcleo temático en el sistema todos estos elementos y ampliar su contenido. Bibliografía recomendada la tienen acá, muchos de los libros que ya se han recomendado anteriormente. Insisto, por favor, no utilicen inteligencia artificial. Por favor, no hagan que la máquina sea más inteligente que ustedes. Busquen, investiguen, es parte del desarrollo y del estudio. Si ustedes quieren ser unos profesionales excelentes, tienen que investigar, tienen que averiguar. Utilicen fuentes confiables de Internet, por favor. Wikipedia no lo es. Cuando hablamos de capacidad de procesos, decimos que la misma es alta cuando el proceso se denomina capaz, es decir, cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo. Y se dice normalmente que ese proceso está bajo control. Cuando ocurre esto, se dice que el proceso es adecuado. Sin embargo, el caso contrario, cuando el proceso no está bajo control, cuando el proceso se mantiene inestable, se dice que el mismo no es adecuado, por lo cual requiere de ciertas modificaciones. En esta gráfica vemos, por ejemplo, está en inglés, pero vemos lo que viene a ser casi una campana de Gauss, en la cual tenemos una media, y sobre esa media, en un lado tenemos el límite superior, USL, y el límite inferior, LSL. Esos límites se encuentran en forma estadística y por debajo de ellos o por encima de ellos, donde dice la palabra defecto, es la zona donde ocurren las fallas de nuestro proceso. Los pasos para estudiar un proceso. Bueno, primero hay que determinar la característica de calidad de ese proceso. ¿Qué es lo que buscamos? Controlar el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles del proceso. Si la máquina está dañada, tengo que repararla. Si el operario no está entrenado, tengo que entrenar al operario. Esas son las variables asignables o que son atribuibles al proceso mismo. Se toma la muestra del proceso, las muestras no deben ser menos de 50 y mínimo con 250 elementos cada una de ellas, y se calcula la media y la desviación por las fórmulas ya conocidas por ustedes de estadística. Luego se calcula los límites del proceso. Eso se distribuyen bajo una curva normal, que deben haber visto también en estadística, y la capacidad de acuerdo con las fórmulas del límite superior, no es la media más 3 veces la desviación, el límite de control es la media, y el límite inferior de control es la media menos 3 desviaciones.
Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas, tanto el límite superior como el límite superior. Si uno o ambos límites del proceso se encuentran fuera del rango establecido por las especificaciones anteriores, significa que la diferencia entre los límites inferiores y superiores del proceso y las especificaciones representan productos defectuosos que se obtienen con nuestro proceso. Hay que detener el proceso para no seguir generando unidades defectuosas y analizar el mismo. Si se encuentran dentro del rango establecido por los límites de las especificaciones, significa que el proceso analizado satisface completamente al cliente, por ende, se generan unidades de calidad o de buena calidad. Si uno o ambos límites del proceso se encuentran fuera del rango, significa que la diferencia entre los límites inferior y superior del proceso y las especificaciones presentan productos defectuosos que está arrojando nuestro proceso. Como dije anteriormente, hay que cambiar el proceso, detenerlo, analizar, buscar alternativas que veamos qué es lo que está originando que mi proceso está generando unidades defectuosas. Dentro de la parte de control estadístico de proceso, tenemos la estimación de la variabilidad. Que viene representado por medidas de dispersión que buscan medir dentro de una muestra o población cuál es esa diferencia que hay entre un elemento y otro. Dentro de esta medida de dispersión o de variabilidad, la más conocida tal vez es la varianza, que representa cada dato evaluado con respecto a su valor medio según Infante y Zárate. Existen otras medidas de dispersión como la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, o el coeficiente de variación, que es el coeficiente entre la desviación estándar y la media, y que permite comparar la dispersión de variables sin importar la escala de medición en que fueron originalmente tomados, ¿no? En el intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población o valor real. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. Nosotros tenemos acá una tabla de intervalos de confianza con una fórmula estadística que utiliza la variable, utiliza la varianza y utiliza el número de elementos de la misma. Obsérvense que dependiendo de la probabilidad con que yo quiero acercarme al elemento, los parámetros de la misma varían. Por ejemplo, si yo utilizo una probabilidad de 90% de que el fenómeno se dé, tengo una fórmula en la cual el alfa medio vale 0,05, pero si utilizo 0,95 vale 0,025, y si utilizo 0,99, la probabilidad de que mis unidades estén dentro del proceso se restringe aún más alfa medio, y eso nos da entonces las fórmulas que tienen allí representadas. Dentro del tema de control estadístico de proceso hay un índice muy importante que es el denominado CP o capacidad de proceso, índice de capacidad de proceso, que refleja la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancia establecidos. Se calcula mediante una expresión que es la que tienen allí, el límite superior menos el límite inferior entre 6 sigma. Eso me da cuál es esa probabilidad de que mis unidades estén dentro del rango normal. El índice de capacidad de proceso compara el ancho de las especificaciones de tolerancia con la amplitud de la variación de dispersión natural del proceso. Si la variación de proceso es mayor que la amplitud, entonces el CP es menor que 1, lo que sería evidencia de que no se están cumpliendo con las especificaciones. Si el CP es mayor que 1, al contrario, se cumple con las especificaciones. Y acá les dejo una tabla de decisión en qué pasa si tenemos un valor de CP dado. Se habla de clase mundial, o sea, estamos hablando de empresas cuyos procesos son muy controlados y que dentro del tema de estadística se dice que tiene capacidad, calidad 6 sigma. Si el CP es mayor que 2, si está comprendido entre 1,3 y 2, es más que adecuado. Si es 1 entre 1 y 1,3 es adecuado para trabajo, pero requiere un control estricto del proceso. Se está acercando a 1 y es peligroso. Si va en el punto 67 a 1, no es adecuado. Hay que hacer un análisis necesario y hay que tomar modificaciones inmediatamente para poder cumplir con los parámetros de calidad. Y si es menor al 0,67, definitivamente no es aceptable. Hay que hacer total revisión del proceso. Existe el denominado índice CPK, el cual es un índice CP modificado que incluye la medida del proceso y la contempla. Al índice de CP modificado se le conoce como índice de capacidad real.
CPK. Es un valor entonces que varía entre dos límites, un límite inferior y un límite superior dado por las presiones que tienen allí. El índice PK va a ser igual al CP cuando la medida del proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado justamente en el medio, entonces se origina ese rango menor, que es lo que me dice mi índice. Entonces me da la amplitud más cercano a mi media. Valores mayores de A1 indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Menores a 1 está produciendo artículos fuera de especificaciones. Y valores de 0 negativos indican que la medida del proceso está fuera de las especificaciones. Hay que revisar todo el proceso. El CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real del proceso. Entonces, se utiliza, según la tabla que vemos allí, para procesos centrados o no centrados, o en su límite superior o inferior. En el corto plazo se utilizamos índices de medición que miden lo que es la capacidad del proceso a través de su media o en forma amplia. Pero nos aparece un nuevo parámetro que es de medición a largo plazo y se llama potencialidad de proceso. La habilidad potencial de proceso permite conocer si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Y viene dada por esta expresión que tienen ahí, 3 sigma más 6 sigma. Si el CP es mayor que 1, significa que el proceso es capaz de satisfacer a nuestro cliente. Normalmente se busca que ese margen, ese CP sea mayor a 1.5, si no tiene un cierto margen de error. Si el CP es mayor que el HP, implica que el proceso es capaz de satisfacer más o menos al cliente y deben, por lo tanto, comprarse medidas de proceso y especificaciones para lograrlo. Si son iguales, satisface adecuadamente las especificaciones del cliente, y si el CP es menor que la habilidad potencial del proceso, entonces es que el proceso no es capaz de satisfacer las especificaciones del cliente. Surge entonces el PP y el PPK. Son valores similares al CP, pero que calculan la variabilidad total del proceso y la variabilidad específicamente en largo plazo, como veíamos en la tabla anterior. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la derivada del centro del proceso y la inestabilidad de este. Se encuentra mediante la expresión que tienen allí, que nuevamente se encuentra en dos rangos, perdón, que me reflejan un límite superior y un límite inferior. Estos valores, ¿para qué los utilizamos? Repito, se utilizan para estudiar procesos y ver si el mismo se encuentra en control o no se encuentra en control, y tomar decisiones si se detiene una línea de producción, si hay que hacer modificaciones, o específicamente para disminuir productos defectuosos que arrojen nuestro proceso. Visto esto, entonces vamos a desarrollar nuestra actividad 4, que es un desarrollo de proyecto, y que después de revisar todo lo que es la unidad 4, se debe desarrollar un proyecto sobre el siguiente tópico: un estudio de la mejora en la capacidad de un proceso de fabricación de cuadernos de espiral. Capacidad de procesos de fabricación de cuadernos de espiral. Usted debe buscar en internet cómo se construye un cuaderno con espiral, o medianamente seguir una lógica de proceso y construir ese proceso. Para la evaluación de la capacidad de un proceso, mientras no sufra alguna modificación o reajuste, se utilizan algunas de las 7 herramientas de la calidad estudiadas anteriormente. Sin embargo, cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina o con un reajuste de método, debe efectuarse un estudio de índices de capacidad para ver si el mismo es potencialmente válido o no. Para este proyecto debe analizar los siguientes conceptos: los procesos y su índice de capacidad, construcción de intervalos de confianza, variabilidad estadística e índice de capacidad e índice de potencialidad de un proceso. Desarrolle un proyecto propio que involucre una fábrica mencionada. Para ello considera un antes y un después de la fábrica, antes de una modificación que implemente que genere una variación o nuevo proceso. Estudian su proceso, hacen una situación actual, datos pueden ser inventados, no tienen que ser datos reales, y después plantean una situación de supuesta mejora, en que esos índices de alguna forma mejoran, y apliquen los índices de capacidad y de potencialidad y de variabilidad estadística para determinar si efectivamente esa mejora vale la pena o no. El proyecto por desarrollar cuenta con data antes y después del cambio, lo cual debe analizarse con los puntos mencionados anteriormente para determinar si el cambio fue efectivo o no. El proyecto requiere de soporte de investigación teórica sobre el proceso de fabricación de cuadernos con espiral, pero también de la generación de data con sentido lógico que apoye los procesos creados
Puede ser un proyecto teórico lo más ajustado a la realidad, por favor. El proyecto debe contener los efectos de este trabajo con identificación, delimitación del tema o problemas, recolección, búsqueda y análisis de información, construcción de la imagen objetivo, búsqueda y selección de alternativas, planeación, desarrollo de la alternativa seleccionada, evaluación y conclusiones del proyecto. Por favor, absténganse de utilizar la parte teórica del mismo a través de inteligencia artificial. Investiguen. Favor seguir las normas del manual de trabajo de grado, pregrado de la UBA. Debe hacerse la entrega en el archivo Word y con las especificaciones que ya son estándares en la universidad. Si es necesario incluir alguna cita textual, debe utilizar las normas APA. De lo contrario, implicaría que usted copió directamente de otra fuente. No deberá haber copias de internet, libros, trabajos de los compañeros, materiales o resoluciones de los profesores. Para este aprendizaje autónomo se recomienda entonces realizar un recorrido secuencia por unidad de estudio, elaborar conclusiones con base en la lectura realizada, lectura de la guía de la unidad de herramientas de control estadístico, en el archivo sistema de título control estadístico de proceso, investigar y visualizar videos en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza, normalidad de datos, test de normalidad de Excel, índice CP y CPK, índice PP y PPK. Los resultados se comunicarán en un documento Word, comportamiento institucional, desarrollo del proyecto mínimo de 10 páginas y referencias en formato APA. La evaluación se hace a través de una rúbrica cuyos 15 primeros puntos o 15 puntos vale cada uno de los siguientes elementos: descripción del problema, recolección y análisis de información, búsqueda y selección de alternativas, desarrollo y evaluación de alternativas seleccionadas, y los restantes 40 puntos, 10 puntos cada uno de estos elementos: presentación y organización del proyecto, introducción, conclusiones del proyecto, entrega y asignación, el plazo extendido, no extendido, establecido. Repito, se corrige a través de una rúbrica. La fecha de entrega comienza el 25 de marzo y termina el 31 de marzo, con fecha límite hasta el 2/4, hasta el 2 de abril. Por favor, traten de hacerlo en un periodo normal para que la nota le cuente sobre 100 puntos. Si entrega entre el 31 y el 2, valdrá 90 puntos la corrección. Y después de esa fecha no hay más oportunidades porque se cierra el trimestre y comienza la prueba remedial. Cualquier duda, por favor, ya no tenemos más encuentros síncronos, deben reflejarla a través del foro de dudas y de la mensajería. Esto es todo por los momentos. Estoy ampliamente complacido por los resultados que estamos obteniendo a lo largo del trimestre en este momento. Espero que terminemos así, que podamos llevar nuestro curso a final, a feliz término. Y repito, cualquier duda, estoy completamente a la orden a través de la mensajería. Hasta luego.